Cada 4 minutos, un arma cruza la frontera de Estados Unidos hacia México. No en un contenedor de carga, no en una operación cinematográfica del crimen organizado. En el maletero de un carro normal, en una mochila, a plena luz del día. Porque en la frontera sur de Estados Unidos no hay inspección sistemática de los vehículos que salen hacia México. Nadie pregunta, nadie revisa, nadie registra. Este video sostiene una idea. La escalada de violencia que comenzó en México en 2007 no se puede entender sin mirar al norte, sin mirar las leyes, los mercados y las decisiones políticas que inundaron de rifles de asalto a los grupos criminales mexicanos. Vamos por partes. Primero, un dato que poca gente conoce. En febrero de 2007, México registró el mes menos violento de su historia reciente. La tasa de homicidios llevaba casi 2 décadas bajando de forma sostenida. Entre 1990 y ese año, los asesinatos se habían reducido a la mitad. Era un proceso silencioso, sin grandes titulares, pero real. Y entonces, todo cambió. En apenas 2 años, de 2007 a 2009, los homicidios en México aumentaron 123%. En 2007, poco menos de 9,000 asesinatos. En 2009, casi 20,000. La tendencia no fue gradual, fue una ruptura. La pregunta central es, ¿qué pasó? ¿Por qué ese quiebre tan brutal en tan poco tiempo? Hay varias respuestas posibles. Pero hay una que es condición necesaria de todas las demás: las armas. Para entender lo que ocurre en México, hay que remontarse a 2 decisiones tomadas en Washington entre 2004 y 2005. No en Ciudad Juárez, no en Culiacán, en Washington. La primera, en septiembre de 2004, expiró la Prohibición Federal de Armas de Asalto, conocida como la Assault Weapons Ban. Durante 10 años, esa ley había restringido la producción y venta de rifles diseñados para el combate. Tenía una cláusula de caducidad: 10 años, ni uno más. El gobierno de George W. Bush no hizo nada para renovarla. No hubo debate, no hubo voto, solo silencio. El reloj corrió y al día siguiente los rifles de asalto volvieron al mercado como si nada. La segunda decisión llegó un año después. En octubre de 2005, Bush firmó la Ley de Protección del Comercio Lícito de Armas. En esa foto, que existe y que dice mucho, están Bush y 6 congresistas republicanos, todos sonriendo. Lo que celebran era esto: ninguna demanda civil, ninguna sanción, ningún juicio reparatorio contra los fabricantes de armas. La industria quedó jurídicamente intocable. Eso significa que si un arma fabricada legalmente en Estados Unidos termina en una masacre en Tamaulipas, el fabricante no responde. No hay consecuencia legal, no hay rendición de cuentas. La responsabilidad se diluye en el mercado. Aquí está el mecanismo que une ambas cosas. Es una cadena de causas documentadas. Miren esta curva. En 2001, Estados Unidos producía alrededor de 3 millones de armas al año. Para 2022, más de 13 millones. La población de ese país creció apenas 18% en ese periodo. La producción de armas se cuadruplicó. No fue demanda demográfica, fue una industria que encontró el terreno ideal para crecer sin frenos. Dentro de ese mercado hay un arma que merece atención especial: el AR-15. Diseñado para uso militar en los años 50, hoy es el rifle más vendido en Estados Unidos y uno de los más traficados hacia México. En 1990 se fabricaban unas 74,000 unidades al año. En 2004, cuando expiró la Assault Weapons Ban, se producían 150,000. En 2020, 2.8 millones, un crecimiento del 3.600% en 3 décadas. ¿Por qué importa ese rifle en particular? Porque puede disparar entre 45 y 60 balas por minuto, porque su diseño modular lo hace fácilmente modificable y porque es legal en la mayoría de los estados. Puede comprarse sin mayor trámite y cuesta lo mismo que un teléfono de gama media. ¿Y dónde se consiguen? En 2022 había en Estados Unidos más puntos de venta de armas que oficinas de correo, que restaurantes Subway, que McDonald's y Burger King juntos. En los estados fronterizos, las armerías se multiplicaron, especialmente después de 2004. Muchas sin bases de datos obligatorias, sin periodo de espera, sin límite de unidades por compra. El tráfico de armas hacia México no funciona como lo imaginamos. No son grandes operativos del crimen organizado. No hay submarinos ni contenedores secretos.
El investigador Carlos Pérez Ricart lo llama comercio hormiga. Miles de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes penales compran legalmente 1 o 2 rifles en una armería de Texas o Arizona y los cruzan en su auto. La frontera sur de Estados Unidos no inspecciona los vehículos que salen. No hay escáner, no hay revisión sistemática, no hay registro de salida. La operación es simple y casi siempre legal en su primer tramo. Esa legalidad inicial es exactamente lo que hace tan difícil de combatir el problema. El sistema no tiene cómo distinguir al comprador legítimo del que cruzará el arma esa misma tarde. Esta gráfica muestra la estimación del flujo histórico. La curva es reveladora. El tráfico se dispara exactamente después de 2004, no antes, después. El estudio más riguroso estima entre 72,000 y 258,000 armas que cruzan cada año. El punto medio, 135,000 anuales. Son 369 por día, 15 por hora, una cada 4 minutos. Cuando la Sedena decomisa un arma y logra rastrearla, el origen es consistente. Texas y Arizona acumulan aproximadamente 2/3 de todas las armas rastreadas hacia Estados Unidos entre 2015 y 2022, seguidos de California, Nuevo México y Florida. No es coincidencia, son los estados con más armerías, regulación más laxa y mayor proximidad a la frontera. La geografía del tráfico sigue exactamente la geografía del mercado. El impacto de ese flujo en México es medible. El porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego pasó de menos del 58% en 2000 a más del 67% en 2010. Las armas no solo llegaron, transformaron la forma y la escala de matar. Un estudio compara municipios mexicanos colindantes con Texas y Arizona contra los colindantes con California. El resultado: por cada aumento en el flujo de armas del lado estadounidense, se registraban 1.83 homicidios adicionales del lado mexicano. Una relación causal medible que se repite año con año. Tenemos con nosotros a Carlos Pérez Ricart, autor de La violencia vino del norte, un libro publicado por Penguin Random House bajo el sello Debate. Hola Carlos, gracias por estar acá. Hola Vanessa, gracias a ti. Carlos, llevamos algo así como 5 minutos viendo datos y más datos. Tu libro es el primero que encuentro en articular todo este conocimiento con rigor académico. Me gustaría que compartieras con nosotros qué encontraste que te sorprendió incluso a ti como especialista en la materia. Mira, después de 10, 12 años de estar estudiando este tema, toda la idea de la relación causal entre la flexibilización del mercado de armas en Estados Unidos y cómo eso se comunica con la violencia armada, es decir, el paso por la diversificación de los mercados criminales, de la mayor producción de armas y la mayor tráfico de armas hormiga hacia México, todo eso entraba en el terreno de la hipótesis, de lo que pensamos. Hoy, sin embargo, ya contamos con estudios que incluso con métodos econométricos son capaces de medir el efecto que han tenido las armas en la violencia mexicana. A mí me ha sorprendido ya la calidad de los estudios que tenemos para decir con toda certeza que en efecto la violencia vino del norte. Con todo esto que sabemos, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer? México ya interpuso en la administración anterior una demanda en contra de Estados Unidos por las armas que se producen allá, pero con Trump desregulando más, ¿cuál es el margen de maniobra? Creo que fueron esfuerzos muy importantes, sobre todo porque en Estados Unidos dejaron ver que en realidad parte del problema o la mayor parte del problema estaba en Estados Unidos, pero cada vez soy más pesimista en que algo vaya a cambiar en los Estados Unidos. Con Trump poco o nada va a transformarse. México tiene que crear lo que yo llamo una política contra la violencia armada que empiece simplemente por cuidar nuestra frontera y que luego tenga un eje de prevención y de reacción frente al uso de armas de fuego. Me parece que la solución está en lo que hagamos en México, porque yo espero, no sé si tú, pero yo espero muy poco de lo que puede pasar con el presidente Trump. Muchas gracias, Carlos. Recapitulamos. En 2004, una ley expiró. En 2005, la industria quedó blindada. La producción de rifles se multiplicó. Las armerías se llenaron. Los autos cruzaron la frontera. Y en México, los grupos criminales que antes se disputaban el territorio con pistolas empezaron a hacerlo con AR-15. La violencia en México tiene raíces propias, pero hubo un catalizador externo que la volvió inevitable a esta escala. Eso es lo que demuestran los datos. 70.5% de las armas en escenas del crimen en México tenían origen en Estados Unidos. Una cada 4 minutos cruzó la frontera.
Si quieren ir más a fondo, el libro de Carlos Pérez Ricart, La violencia vino del norte, es investigación seria con datos duros. Está en librerías ahora. Dejen por acá sus preguntas en los comentarios. Nos vemos pronto.